Hola marketers, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más y hoy les voy a hablar sobre el experto en posicionamiento SEO. Llámelo consultor SEO o llámelo especialista SEO. Este es un individuo, es un profesional muy importante en este momento porque es la persona que tiene todos los conocimientos y experiencia para posicionar tu página web o la página de tu empresa en los primeros resultados de búsqueda. Por eso antes de contratar a uno debes de tener muy en cuenta todo lo que hay detrás de él y los logros y los resultados que ha obtenido, ¿cierto? Esto es súper importante. Entonces, por eso hoy te voy a contar 10 factores más uno de conocimientos claves que debe dominar un experto en posicionamiento en buscadores. El primer factor, el primer elemento que debe dominar es la analítica de datos. Todo experto en SEO principalmente y más hoy en día debe estar en la capacidad para diseñar una estrategia y para diseñar una estrategia debe conocer todo el estado actual y el panorama de los indicadores en los cuales se encuentra la página web de su cliente o de la marca que lo contrate. Este especialista en SEO debe manejar la analítica de datos de manera correcta. Debe saber interpretar los datos desde Google Search Console, Google Analytics y alguna de las SEO suites que están en el mercado y generar o entender cuál es el estado actual del sitio web en las posiciones que está, y con base a eso el especialista SEO trazará una ruta de éxito para el posicionamiento de tu marca en los buscadores. El segundo factor que debe dominar un experto o un consultor en posicionamiento SEO es que debe estar en capacidad y el conocimiento en herramientas como Google Search Console y debe tener o manejar algunas SEO suite que le permitan hacer una auditoría de todo el sitio web. En la auditoría el experto SEO va a entender cuál es el estado actual de la página. Entonces es muy importante que el experto en SEO cuente con las herramientas, cuente con las licencias, cuente con las aplicaciones necesarias y además sepa usarlas y tenga la experiencia usándolas para hacer el correcto diagnóstico inicial de la página web. Es importante tener en cuenta que la herramienta te hace toda la auditoría, pero es el experto en SEO el que va a priorizar y el que se va a dar cuenta cuál es el estado actual de la página web, no en indicadores como en el primer punto, sino en factores SEO, ya sea técnicos, de contenidos o estratégicos de la página web que deban mejorar. Indexación, mobile, UX o experiencia de usuario, contenido, SEO on page, SEO off page. Entonces aquí es muy importante que el experto SEO maneje y cuente con las herramientas necesarias para posicionar tu marca en los primeros resultados de búsqueda. El tercer elemento o tercer factor que debe dominar un experto en posicionamiento SEO es que debe estar en la capacidad de entender el buyer persona de tu marca a través de los diferentes análisis, a través de las sesiones contigo, a través de página, a través de las búsquedas. Él debe entender y definir un prospecto o tu buyer persona en SEO, cómo se comporta, qué lee, qué le gusta, qué redes sociales frecuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Debe tener un perfil o debe identificar los perfiles de tu marca para que pueda realmente proponerte una estrategia eficaz de cara al posicionamiento en los buscadores. El cuarto factor que debe contar un experto en posicionamiento SEO es que debe tener capacidades en el análisis de competencia. Si bien ya tiene las herramientas para hacer una auditoría, debe contar con las herramientas y los diferentes estudios necesarios de tu marca para crear una estrategia e identificar factores relevantes de tus competidores. Esto es súper importante porque la competencia puede ser mucha, la competencia puede ser muy alta, pero hay que identificar cuáles son los competidores más directos, los competidores que te están quitando posiciones y a los competidores que son referentes para tus contenidos, para tu página web y que están apuntando a tu mismo buyer persona. Esto no es solo de mirar aplicaciones, esto no es solo de mirar página, esto también tiene que ser una habilidad del consultor o experto en posicionamiento SEO que va a posicionar tu marca en los buscadores. El quinto elemento y el quinto conocimiento que debe dominar un experto en posicionamiento SEO es entender bien la intención de búsqueda y saber qué es la intención de búsqueda, porque crear una estrategia para posicionar una marca, para obtener mayor tráfico, para obtener mayor conversión, para obtener mayor cantidad de leads, pero no tiene claro o no domina lo que es la intención de búsqueda o dónde está clasificada las búsquedas que puede hacer tu cliente potencial para encontrar tu página, entonces no está capacitado para posicionar tu sitio web. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Él tiene que identificar y lo que llamábamos el keyword research, donde este análisis o esta matriz de palabras claves no solo la clasificamos por la intención que hay detrás de la búsqueda, si es una keyword informacional, comercial o transaccional, sino que también la clasificamos en una de las etapas del embudo de conversión SEO. Entonces, si el experto en posicionamiento SEO que estás contratando, con el que estás hablando,
no entiende o no maneja muy bien este término de la intención de búsqueda y las diferentes etapas, entonces debes tener cuidado porque esto es uno de los factores más relevantes hoy en día para entender cuáles son las búsquedas que competen a tu marca realmente, las búsquedas que le competen a tu buyer persona para posicionar tu marca en los resultados de búsqueda. El sexto elemento, cualidad o factor que debe dominar un experto en posicionamiento SEO hoy es que debe tener una alta capacidad estratégica, pero ya aquí no analítica, sino de encauzar tu proyecto o tu marca en un corto, en un mediano y en un largo plazo. Y aquí es donde vienen los objetivos específicos y los objetivos generales de la estrategia. Tiene que estar en la capacidad de definirte los objetivos tanto en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y su visión y su objetivo es que se cumplan esos objetivos en estos tres niveles de tiempo de la estrategia de posicionamiento SEO. Todo se va a basar que si el experto de posicionamiento que estás contratando obtiene un conocimiento y te habla de los objetivos de conversión, te habla de los objetivos en cada uno de los indicadores de la estrategia, entonces quiere decir que esto es importante para él y que te va a llevar por ese camino. Y tú como cliente, como marca, debes estar muy atento de que ese camino o ese paso a paso se cumpla y hacer un seguimiento a él. El séptimo elemento, la séptima habilidad que debe tener un experto en posicionamiento SEO, y aquí ya vamos a empezar a hablar de la checklist SEO on page. Muchas marcas nos confundimos al momento de contratar a un experto en posicionamiento porque nos deslumbra con su conocimiento de SEO on page. Usted va a decir, no está la palabra clave en la metadescripción, no está la palabra clave en el metatítulo, la URL es muy larga, el título H1 no tiene la keyword, no está la palabra clave en el primer párrafo, no está en los H2, no hay keywords sinónimas, no hay amplitud semántica, no hay llamados a la acción. Ese conocimiento es súper importante, pero aquí es el séptimo elemento que yo te doy, porque esto lo podemos aprender todo y esto está en internet, pero debe hablártelo claro. Él debe saber en un momento, casi con tú mostrarle tu página web o la página web de tu marca, él debe identificar rápidamente qué está mal en ella, desde el SEO on page, desde la configuración y desde el estándar, obviamente, del buscador. Principalmente en este caso estamos hablando de Google. Esto es súper importante. Aquí llegamos ya a la octava habilidad con la que debe contar un experto en posicionamiento SEO, y es que debe tener habilidades en el tema de creación, redacción y entendimiento de contenidos. Un experto global, un experto integral en posicionamiento SEO, tiene altas capacidades de entender los diferentes tipos de lectura, de entender cómo es un buen contenido de blog, cómo es un contenido fácil de leer, qué reglas de legibilidad debe incluir un artículo de blog o una sección dependiendo del objetivo, si es una landing page, si es una sección, si es un artículo de blog, repito, debe entender las características de cada uno de estos y saber cómo direccionar ya sea al redactor de contenidos o ya sea la persona que está construyendo el contenido para que este sea óptimo para no solo para los buscadores, no solo para el buscador, sino principalmente para el buyer persona, para tu cliente potencial, para que lo atrape, para que él la lea fácil y para que obviamente él pueda ser un guía para todo el equipo de contenidos. Llegamos a la novena habilidad y ya para ir terminando, pilas que les voy a dejar una última habilidad que es súper importante, no se quédense hasta el final, y es que debe tener la capacidad y el conocimiento de hacer SEO off page o de construir autoridad para tu sitio web. Ahorita es muy importante no solo lo que vaya adentro hacia afuera, lo que va de mi página web hacia mi lector o hacia otras páginas, sino lo que entra a mi página, quién está enlazando a mi página, quién está compartiendo los contenidos de mi página, y construir esa red de enlaces hacia la página web es principalmente orgánico, que es una estrategia muy de ingeniería social, donde vamos a conseguir contactos, donde vamos a conseguir aliados, donde vamos a conseguir blogs, donde vamos a conseguir lugares en internet, donde vamos a intercambiar información, donde podemos publicar información, donde podemos participar en comunidades para ir mejorando todo ese enlazado externo de una manera orgánica y natural hacia tu sitio web. Llegamos al décimo elemento, factor que debe dominar un experto de posicionamiento SEO hoy en día, y es que debe tener una alta capacidad de dirección de proyectos. Debe ser un director de cada proyecto de posicionamiento SEO. El posicionamiento SEO no es solo una checklist que vas ejecutando dentro de la página web. Hay elementos estratégicos, hay elementos técnicos y hay elementos de contenidos. Un especialista en SEO que va a dirigir la estrategia para posicionar tu marca en los primeros resultados de búsqueda debe integrar estos tres equipos, estos tres elementos en un plan al corto, al mediano, a largo plazo, y además debe hacer seguimiento de estos indicadores y este cumplimiento de tareas, y debe hacer seguimiento a este proyecto de manera continua junto contigo, cliente, haciendo seguimiento semanal, haciendo seguimiento
seguimiento mensual, haciendo seguimiento trimestral, tanto de cumplimiento de tareas como de optimizaciones en el sitio web, como de cumplimiento de indicadores propuestos, súper, súper importante. Y ya para finalizar, el +1, esto es un bonus, debe ser un experto en el manejo de las diferentes inteligencias artificiales. Dice, pero qué bobada. No, esto es súper importante y a veces no lo tenemos en cuenta. Manejar ahorita las inteligencias artificiales no es tan fácil porque no es simplemente copiar y pegar un contenido que te hizo Jasper o que te hizo ChatGPT o que te hizo Perplexity. Para mí, en lo personal, estas herramientas, si uno no las sabe manejar bien, son herramientas que son altamente perezosas. El Internet, ojo, estas herramientas, estas inteligencias artificiales son robots, son bots que van scrapeando el Internet y todas las páginas web y van recolectando información. Entonces, un experto en posicionamiento SEO, para optimizar tiempos, para optimizar la estrategia, debe utilizar casi que en los 10 factores o elementos claves que te acabo de dar, se puede utilizar la inteligencia artificial para la manera correcta. Yo como consultor SEO la utilizo en todos los elementos y tenemos casos muy exitosos puntuales a empresas con las cuales asesoro y a marcas a través de la agencia. Entonces, aquí les dejo estos 11 factores, ya llamémoslos 11 factores claves que debe tener un experto en posicionamiento SEO. Los debes de tener muy en cuenta antes de contratar un experto en SEO. Y nada, si les gustó este contenido, regálenme el like. Si tienen alguna duda, déjenme en su comentario y suscríbanse. Y como siempre, se les quiere. Chao.